Mi nombre es Valentina Arboleda y voy a explicar los ejercicios que me correspondieron para la entrega número 4. El primero era sobre torsión, donde me decía que teníamos una turbina con cierta potencia y que giraba a una velocidad angular. Que por favor encontrara el esfuerzo cortante máximo y el ángulo de giro del extremo E con respecto al B. Acá observamos el enunciado de manera paramétrica. Las ecuaciones a utilizar fueron las de potencia, la de esfuerzo cortante, las de, en este caso, la de J para un eje circular, la del ángulo de rotación, que si es por varios segmentos es la sumatoria, y el factor de conversión de revoluciones por minuto a radianes por segundo, y también la sumatoria de torques. El diagrama de cuerpo libre, entonces podíamos observar un torque en la turbina, pues un torque en T y un torque en E. La solución paramétrica, entonces primero encontré el torque de la turbina utilizando la potencia y la velocidad angular que me habían dado de esta, pero recordando que antes la velocidad angular la debía pasar a radianes por segundos, y realicé 3 cortes. Hay que tener en cuenta que estos torques es con doble flechita, pero no lo pude encontrar en PowerPoint, entonces quedaron de una flechita. Luego realicé los cortes y por sumatoria de torques encontré el torque interno de cada segmento. En el último este torque interno me dio 0. Y ya posterior a eso encontré la rotación del extremo B con respecto al E, que era la sumatoria de todos estos. El último entonces equivalía por 0 y acá reemplacé pues el torque por cada uno de los torques internos que obtuve al realizar los cortes. Ya posterior a eso encontré el esfuerzo cortante máximo absoluto, que se hallaba obteniendo los absolutos de los torques internos, y el que fuera el máximo pues lo utilizaba para reemplazar en la fórmula. En el Excel escribí los datos que me generaba pues el enunciado, luego despejé los torques internos y luego despejé paso por paso estos ángulos de rotación, y posterior a esto los sumé y los convertí a grados, y luego hallé el T máximo absoluto. El siguiente ejercicio era un ejercicio de cargas combinadas. En él me decían que debía hallar los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo absoluto en la partícula A. Acá podemos ver ya el enunciado de una manera paramétrica. Las ecuaciones que utilicé fueron las de sumatoria de momentos, las de esfuerzos normales, las de tau, las del sigma máximo y sigma mínimo, que son los esfuerzos principales, y para ellas necesitaba el radio, y el tau máximo absoluto lo hallé con esta fórmula. Acá el diagrama de cuerpo libre, entonces vemos que el sistema está afectado por un momento y por una fuerza y por una partícula A. Entonces primero realicé sumatoria de momentos y hallé en la partícula A y hallé el momento A que se encontraba allí. Luego hallé el esfuerzo normal con la inercia pues del rectángulo. Luego hallé el tau, y la Q la hallé de esta manera, que era el área por la distancia desde el centroide, desde el eje neutro, perdón, hasta el centroide de mi área. Posterior a eso ya pude hallar los sigma principales, las deformaciones principales, como sigma máximo y sigma mínimo. Para ellos utilicé sigma promedio y radio, y por último el tau máximo absoluto. Acá en el Excel vemos que también pues ingresé los datos que me daba mi ejercicio, luego despejé el momento, las inercias, el sigma, la Q, el tau, el sigma promedio, el radio, y acá están los esfuerzos principales y el tau máximo absoluto. Y por último, el problema 8.33 también correspondía a un ejercicio de cargas combinadas, donde me decían que el bloque estaba sometido a un esfuerzo normal, estaba sometido a una fuerza de 150 kilonewtons, que cuáles eran los esfuerzos normales que ocurrían en la partícula A y en la partícula B. Acá podemos observar el enunciado de una manera paramétrica. Las ecuaciones a utilizar fueron las de sigma normales y las de inercia de un rectángulo nuevamente, y también la fórmula de un producto cruz. Acá vemos el diagrama de cuerpo libre. Para poder realizar el producto cruz, lo que hice fue plantear como si la fuerza estuviera en el centroide, como si los ejes estuvieran en el centroide, la fuerza F estuviera
en la esquinita, pues acá se ve en el centro, pero en verdad es en la esquinita. Y listo, entonces primero debía realizar el producto cruz. Para este producto cruz, entonces en la primera parte de la matriz es la distancia que hay desde pues desde el centro de mi eje de referencia hasta la fuerza, y en la parte de abajo pues el de la fuerza. Luego para la partícula A, esta era mi sigma normal, mis esfuerzos normales, y para la partícula B, estas eran mis esfuerzos normales también. Y las inercias que utilicé fueron estas dos en ambos casos. Acá entonces en la hoja número 3 vemos los datos que me dio el enunciado. Luego realicé la matriz RF y el producto cruz está realizado acá de manera manual. Acá lo que quiere decir es que los momentos que obtuve equivalen estos dos a sigma y este a tau, y las fuerzas que yo ya tenía o los datos que yo ya tenía del enunciado equivalían a tau y a un sigma. Ellos acá hallé las inercias y estos ya me venían a afectar el sigma normal en la partícula A y en la partícula B. Acá pueden ver cómo desarrollé ambos momentos, y en la partícula B los momentos eran los mismos, pero lo que cambiaban eran los signos.